Me voy a permitir leer el currículum, un resumen del currículum de la doctora Laura Aguirre, que lo tengo por acá, y dice que tiene un doctorado en Sociología del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Berlín, en Alemania, maestría en Estudios del Instituto de Investigación Social José María Luis Mora, Ciudad de México, con su tesis de maestría Territorio, Juventud y Desarrollo. Licenciatura en Comunicación y Periodismo, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, San Salvador. Posee otros estudios en los que se destacan la estancia de investigación en Columbia University en Nueva York de febrero a marzo del 2014. Su experiencia profesional: ha realizado diversas investigaciones sociales y consultorías para Colectiva Feminista El Salvador, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo El Salvador, Organización CINDE para el Desarrollo Infantil y Promoción Humana. Asimismo cuenta con experiencia laboral en diversos medios, actualmente en revista Factum. También se desempeñó en periódico digital elfaro.net como coordinadora de investigaciones sobre desigualdad de género, entre otros. Entre sus publicaciones destacadas en medios se encuentra elfaro.net, un especial sobre un paraíso para violadores de menores en febrero de 2017, quien fue ganadora del Premio Latinoamericano de Investigación Colpin. Cuenta con diversas publicaciones académicas, entre estas: Pequeñas conquistas en la adversidad, Posibilidades de agencia de mujeres que usan la violencia en Buenos Aires y Trabajadores sexuales en la frontera sur de México, en revista Interdisciplinario de Estudios de Género del Colegio de México, enero de junio 2016. Con ustedes, la doctora Laura Aguirre, quien a partir de este momento nos va a deleitar con este interesante tema. Doctora Laura, adelante. Sí, muchas gracias, Mauricio, por la presentación. Buenos días a todos, a todas. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de estar con ustedes a través de este medio. Pues yo no vivo en El Salvador, pero a pesar de eso tengo la oportunidad de poder compartir un poco con ustedes los conocimientos que tengo, y espero que de alguna manera también pueda ser un intercambio más que solamente una cuestión unilateral desde mi parte hacia la de ustedes. Quiero agradecer en primer lugar al Consejo Nacional de la Judicatura por la invitación a estar aquí ahora con ustedes, por el interés también en estos temas y por pensar en mí también para poder compartirlo. Y bueno, y también un agradecimiento a todos y a todas por acompañarnos esta mañana. Quiero empezar diciendo que el objetivo principal de mi investigación es proveerles información o transmitir información conceptual y teórica sobre el concepto de feminicidio. Como ya oyeron en mi currículum, yo no soy jurista, yo no estudié Derecho, yo soy socióloga, y por lo tanto ha sido desde esta disciplina que yo he estudiado y que he investigado sobre el tema de género. Entonces, el objetivo ahora también es hablar sobre este concepto desde una perspectiva sociológica, porque antes que ser una categoría legal o antes que pasar a ser tipificado como delito, el feminicidio se creó dentro de la academia sociológica, dentro de la academia feminista, y soy de la convicción que vale la pena revisar estos fundamentos teóricos previos a la práctica legal, previos a cuando se llevó a la práctica legal el término de feminicidio, ¿no? Entonces, voy a exponerles un poco de dónde viene, cuál es el origen de este concepto, por qué se crea, con qué objetivos y por qué es importante tener esto presente dentro de la práctica legal. La estructura que va a seguir mi investigación es la siguiente.
Comenzaré hablando de una definición general de feminicidio. Vamos a ver qué no es un feminicidio y qué sí es un feminicidio desde las definiciones conceptuales. ¿Cuál es el origen del término? ¿Quiénes fueron sus creadoras y en qué contexto lo hicieron? Sabemos por los medios, y ustedes, bueno, que son los que practican la ley, aplican la ley también, o están relacionados con la aplicación de la ley, sabemos que el término feminicidio significa ser asesinada por ser mujer, ¿no? Entonces vamos a meternos también a ver qué significa esto de ser mujer. A hablar algunas violencias específicas, cotidianas, en este hecho de ser mujer, y luego, someramente, voy a meterme a la parte del derecho penal, en la que, otra vez digo, no soy yo la especialista, ustedes son más especialistas que yo, pero que también lo he estudiado y quiero destacar dentro del derecho penal algunas de las cuestiones que a mí me llaman la atención y que creo que son importantes dentro de la práctica legal. También hablaré un poco de la evolución del feminicidio dentro de El Salvador, qué es lo que las cifras nos están diciendo. Y voy a finalizar con dos cuestiones muy generales, pero también para dejar abierto a la discusión, que primero es si el derecho penal es si dentro del derecho penal el reconocimiento del feminicidio como delito implica entonces una discriminación hacia los hombres. Puede ser que esto para ustedes sea pues, muy básico y todo, pero es una de las críticas más frecuentes que se escuchan de personas que están fuera del derecho o personas que no están muy familiarizadas con el término y que pues desde las perspectivas propias opinan que reconocer el feminicidio entonces es una discriminación hacia el hombre, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de eso y voy a finalizar preguntándonos si el derecho penal es la solución al feminicidio, ¿no? Bueno, comencemos entonces. ¿Qué no es un feminicidio y qué es un feminicidio? Por esto parece muy básico, pero yo creo que es importante recalcarlo desde este momento. El feminicidio no es cualquier muerte violenta de mujer. Quiero repetirlo porque es muy importante que lo tengamos presente. No toda muerte violenta de mujer es un feminicidio. Pero la palabra feminicidio tampoco es un mero juego de lenguaje, ¿no? Algunos pueden pensar que es una forma de lenguaje incluyente que se lo ha inventado el feminismo, ¿no? Para distinguir simplemente entre feminicidios de hombres y feminicidios de mujeres, ¿no? Tampoco es una versión femenina del homicidio, ¿no? No es la versión de asesinato de mujer, no es la versión del asesinato de hombre, no es la versión contraria. El feminicidio, como ya dijimos antes, es el asesinato por ser mujer, por el hecho de ser mujer. Y en eso quiero detenerme. ¿Qué significa ser mujer? Vamos a ver. Para desarrollar el significado del término ser mujer, yo creo que hay que comenzar mencionando de dónde viene el término feminicidio para empezar. Este término fue utilizado por primera vez en 1976 por dos académicas feministas, sociólogas anglosajonas, Diana Russell y Jane Caputi. Ellas lo utilizaron por primera vez en el Tribunal Internacional sobre los Crímenes contra la Mujer en Bruselas y dieron la siguiente definición que voy a leer literalmente. El feminicidio es el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o sentido de propiedad sobre las mujeres. A partir de este momento, de 1976, empieza a usarse el término en los países anglosajones y dentro de la academia sobre todo, pero también dentro del ámbito político. En 1992 se publica un texto académico titulado Feminicidio, la política del asesinato de mujeres.
en el que ya las autoras, estas dos mismas autoras, definen específicamente que el feminicidio es el asesinato el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Una de las motivaciones principales que hay detrás de este término es que las autoras quieren hacer ver, quieren usar esta palabra para visibilizar las razones relacionadas con la condición de género que están fundamentando o que están causando estos crímenes, que generalmente se dan a manos de hombres, ¿no? Y ellas mencionan ciertas características de este tipo de crímenes, en las que subyacen algunos intentos de hombres por controlar a las mujeres, por controlar su vida, sus cuerpos, su sexualidad. Cuando esto no ocurre, entonces, bueno, vienen una especie de castigo o de violencia o hasta desencadenar el asesinato, ¿no? Estas dos mujeres anglosajonas fueron muy importantes porque constituyeron la base de lo que después se conoció como feminicidio en Latinoamérica. La precursora principal de este término fue Marcela Lagarde, que es una académica también mexicana, que fue diputada en el Congreso mexicano entre los años 2003 y 2006. Marcela Lagarde retoma el término utilizado por Rosalie Caputi y lo complejiza. Entonces, para Marcela Lagarde, ya el feminicidio no solamente es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, sino que también confluyen ciertas condiciones del contexto social de donde ocurren, del contexto político y el contexto institucional. Uno de los aspectos que en México se trata de señalizar con el término de feminicidio es la impunidad que existe por parte del Estado, que en los crímenes que generalmente se cometen contra las mujeres suelen quedar, por ser mujeres, suelen quedar en impunidad. Y el ejemplo que esta autora retoma para justificar o para sustentar estas ideas son los asesinatos de las mujeres de Juárez, que supongo que todos hemos escuchado, esta serie de crímenes, de muertes violentas contra mujeres en Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, ¿no? En los que existe una serie de teorías sobre quiénes y por qué matan a estas mujeres, pero también un acuerdo en que detrás de estos crímenes existen razones de género, razones relacionadas con el hecho de ser mujeres de estas víctimas. Finalmente, quiero mencionar a Julia Monarret, que también es una socióloga mexicana muy importante porque ella es la creadora de una base de datos llamada Feminicidio, en la que se recogen todas las muertes violentas de mujeres que ocurren en México y también en otras partes, pero dentro de las cuales se distingue los crímenes cometidos, o se intenta distinguir los crímenes cometidos por contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, o sea, feminicidios, de otros asesinatos de mujeres. Por supuesto, esto no es una tarea fácil, porque como ya sabemos, siempre, o casi siempre, suelen haber deficiencias dentro de los sistemas de recolección de pruebas, de determinación del delito, etc. Entonces sí, es un esfuerzo muy importante el que ha hecho esta mujer, con un equipo, por supuesto, para poder categorizar o hacer un esfuerzo por categorizar las muertes de mujeres, las muertes violentas de mujeres. En el ámbito internacional, el término se empezó a usar oficialmente a partir del 2007, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo reconoce como parte de su lenguaje, y en la actualidad, solo en Latinoamérica existen hasta el 2016 10 países que penalizan y que reconocen dentro de sus códigos penales, el feminicidio. Bueno, entonces, como síntesis, para ver de qué se trata el término en
desde una perspectiva teórica más sociológica. Se refiere a la expresión extrema de la violencia contra las mujeres, porque supone la muerte, ¿no? Supone el asesinato, en el que intervienen relaciones de poder. Y esto es muy importante, porque es un crimen que se da dentro de relaciones de desigualdad. No podemos negar que las muertes que ocurren a hombres también están relacionadas con las construcciones que tenemos introyectadas sobre la masculinidad. Pero es solo en el caso de las mujeres que estas muertes, cuando se trata de feminicidios, se dan dentro de una relación de desigualdad de género. Esa es la diferencia que hay entre una muerte, un homicidio, digamos, o un feminicidio. Estas son las razones específicas, responden a estas desigualdades que tienen que ver con el género, con la condición de género. Y que son las que al final terminan justificando estos actos, o que terminan siendo las razones por las que se cometen. Entonces, estas son las razones a las que vamos ahorita a abocarnos, que les voy a explicar cuáles son las razones o las justificaciones que aparecen detrás de los crímenes contra las mujeres, de los asesinatos contra las mujeres, a los que vamos a llamar feminicidios. Quiero comenzar hablando entonces de lo que del significado de ser mujer dentro de nuestra sociedad. Ahí es donde, antes de pasar a una discusión penal, jurídica o sobre el término, empecemos por el principio. ¿Qué es ser mujer? Para algunas personas, las mujeres y los hombres somos mujeres y hombres por naturaleza, ¿no? Nacemos así. Nuestra biología, nuestros genes determinan física y psicológicamente quiénes somos. Nacemos así y punto, dicen algunos, ¿no? Entonces, las mujeres, ¿cómo nacemos, no? ¿Cómo nos distinguimos en un primer momento del hombre? Es el cuerpo el que nos distingue, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo anatómico, el que nos distingue de un hombre. En primer lugar, tenemos ciertas características biológicas, órganos sexuales, un útero, una vagina, que son distintos a los órganos sexuales del hombre, ¿no? Pechos también. Pero además, la diferencia principal que se hace desde la biología es la capacidad que tenemos las mujeres de reproducir la vida, de procrear y de dar vida a otro ser humano, ¿no? Entonces, esta capacidad reproductiva es la principal diferencia anatómica y biológica entre hombres y mujeres, ¿no? Sin embargo, estas diferencias biológicas, y esto quiero dejarlo muy claro, no existen por sí mismas, no existen en un universo vacío, existen dentro de un contexto social, dentro de una sociedad con ciertas características, ciertos valores, etcétera, en el que adquiere un significado. Son las reglas sociales, o sea, son los acuerdos sociales los que le dan un significado a esa biología, ¿no? Porque, bueno, por sí misma es simplemente eso, una capacidad reproductiva, pero ¿cuál es el significado social que nuestra biología femenina tiene? En eso quiero detenerme también un poquito. Las características físicas dentro del ámbito social adquieren cierto significado. En nuestra sociedad es donde nosotros adquirimos o introyectamos ideas, roles, reglas que nos inculca la cultura y el tiempo histórico y que son las normas con las que nos logramos mover dentro de la sociedad y nos entendemos a unos a otros, ¿no? Son acuerdos sociales con los que nos desarrollamos como seres humanos, como hombres y como mujeres. Y son esas normas, esas creencias, esos roles los que establecen qué es lo que somos, qué queremos ser y cómo debemos ser dentro de la sociedad. Y en el caso de las mujeres, cómo una mujer es y cómo una mujer debe ser dentro de la sociedad. Entonces, ¿cuál es el papel o cuál es el rol que una mujer, que un cuerpo de mujer con capacidad reproductiva debe tener dentro de la sociedad? Los estudios de la sociología nos dicen que la parte anatómica de nuestros cuerpos
está significada como lo siguiente. Las mujeres, desde, bueno, yo creo que todos estamos familiarizados con estos estereotipos o roles sobre las mujeres que hay en la sociedad, pero que también desde la sociología se han estudiado mucho, que es que hay una relación entre lo biológico, entre nuestra biología femenina, con nuestro rol dentro de la sociedad. Entonces, desde el designio biológico, la misión principal de las mujeres termina siendo la de concebir, ¿no? Y parir al ser humano. Esta misión también tiene un significado en sí misma, porque quiere decir que si las mujeres biológicamente estamos hechas para concebir y para parir, entonces también estamos hechas para la maternidad y para cuidar a otros. Por supuesto, ahorita estoy hablando de construcciones sociales, son estereotipos, no todos cumplimos con eso, ni todos estamos de acuerdo con eso. Estoy hablando más de los roles, de estas normas que no están escritas en ningún lado, pero que de alguna manera todos sabemos y nos familiarizamos con ellas a lo largo de la vida. Algunos dicen que estas características de cuidado, de maternidad, son intrínsecas a las mujeres. Así somos, ¿no? Pero quiero señalar que hasta el día de hoy no hay ningún estudio científico, ninguna prueba fehaciente de que haya una relación de causa directa entre la biología femenina, con estas capacidades de reproducir y órganos, etcétera, con la de roles sociales, con el rol que se nos ha asignado a las mujeres dentro de la sociedad. Entonces esto es una construcción social, algo que hemos ido construyendo en la historia. Dentro de la cultura, además, ¿no? Por supuesto, además, dentro de estos estereotipos y roles que la mujer debe tener, que ya sabemos que el principal es la maternidad, el cuidado del otro, se da dentro de una estructura social que todos conocemos como familia, ¿no? Idealmente, porque hay muchísimas familias y también yo sé, y todos estamos conscientes, que la idea de la familia nuclear no siempre se cumple, pero estamos hablando ahorita nuevamente de estereotipos, del ideal de ser mujer. La mujer ideal es la madre, la que cuida al otro, y este cuidado y esta maternidad idealmente se da dentro de un hogar conformado por un hombre, por una mujer y sus hijos, ¿no? Esta es la mujer valiosa, ¿no? Dentro de la sociedad. La mujer que más se valora es aquella que espera hasta casarse para tener relaciones sexuales y luego se desempeña como esposa y como madre principalmente. Aunque trabaje fuera de la casa, su rol principal sigue siendo el cuidado de su esposo, el cuidado de sus hijos, el cuidado del hogar, ¿no? Estos modelos de comportamiento social obviamente no necesariamente los cumplimos todos, pero nos sirven como guías. Son las guías invisibles, a veces son las guías que pasamos a través de la oralidad, de unos a otros para establecer reglas y límites. ¿Desde dónde hasta dónde me puedo mover? ¿A dónde está la buena conducta o la mala conducta de una mujer, ¿no? Y estas reglas se dan dentro de nuestra cultura, dentro de una cultura específica. Y cuando yo digo cultura, quiero dejar muy claro que me estoy refiriendo a ideas y creencias que ordenan y organizan nuestra vida en sociedad. ¿Cómo debemos vivir? ¿Bajo qué preceptos? ¿Bajo qué límites? ¿Cuál es el lugar de cada quien dentro de esta sociedad? ¿Y cómo distingo ese lugar? ¿Cómo distingo cuál es el lugar mío dentro? Bueno, si alguien revisa la historia de la construcción de la nación de nuestro país, El Salvador, cómo se construyó esta nación después de la independencia en 1821, nos vamos a dar cuenta que las ideas sobre las cuales se construye la idea de nación están muy, muy influenciadas por las ideas de la Ilustración, ¿no? Del siglo XVIII, por la época victoriana también, del siglo XIX, y también por la época en la que se fue conformando la burguesía del siglo XVIII y XIX.
que son las que prevalecían en ese tiempo en Europa. Entonces, todos esos preceptos y conceptos de estados modernos y de democracia, que son los que todavía perviven en nuestra sociedad, vienen de este tiempo, del tiempo de la Ilustración, en las que se repensó la sociedad y en las que se establecieron nuevas bases y nuevos constructos sobre los cuales íbamos a vivir. Por ejemplo, creo que aquí muchos sabemos que los conceptos de familia nuclear, de maternidad, de infancia, de división social del trabajo, que ahora conocemos y que ahora practicamos, no han existido siempre, sino que fueron creados a partir de estas ideas de Ilustración. Claro, venían paulatinamente, la sociedad venía cambiando, pero cuando se da la Revolución Francesa y luego la instauración de estas ideas, se instauran como también los conceptos que van a guiar la vida de la sociedad en ese momento. Durante esta construcción de los estados modernos, las mujeres nos salimos muy bien paradas, supongo que también saben, ¿no? De hecho, dentro de la Declaración Universal, dentro de la Declaración de los Derechos del Hombre, que se establece después de la Revolución Francesa, los derechos de las mujeres no estaban reconocidos. Las mujeres como sujetos de derecho fueron reconocidos post-Revolución Francesa, post-Declaración de los Derechos del Hombre. Uno de los padres de la Ilustración, que fue Rousseau, tenía una visión muy particular de las mujeres. Él fue uno de los más influyentes, probablemente saben, en la construcción de estas ideas de sociedades modernas y de democracias modernas. Pero para él era muy claro también cuál debía ser el papel de la mujer dentro de estas nuevas sociedades. Solo quiero leer un pequeño pasaje de una de las obras más emblemáticas de Rousseau, que se llama Emilio. Los invito a leerla también, si pueden, sobre todo el quinto libro, donde él dice que sobre la mujer, ¿no? Y el papel que la mujer debe tener dentro de estas sociedades modernas. Toda la educación de las mujeres debe estar relacionada con los hombres, para complacerlos, resultarles de utilidad, criarlos cuando son pequeños y cuidarlos en la vejez, aconsejarlos, consolarlos, hacerles la vida placentera y agradables. Esas han sido las funciones de las mujeres desde el principio de los tiempos. Las mujeres debían serles útiles a la sociedad como madres y como esposas, eran las reproductoras de la nación. Por eso era tan importante este papel. Y Rousseau parecía además convencido, y con él algunos otros padres de la Ilustración, de que las mujeres por naturaleza tendíamos a desempeñar un papel de dependencia con respecto a los hombres, ¿no? Y cuando digo naturaleza, yo quiero detenerme también un poquito, porque es durante esta época en que se vincula lo natural o la naturaleza con lo primitivo, con lo que debe ser conquistado y debe ser civilizado por lo racional, ¿no? Entonces, la mujer quedó, o la idea de mujer quedó muy vinculada a esta idea de la naturaleza, de la procreación como algo más natural, como algo más anclado en la madre tierra, no si queremos verlo de alguna manera, y la idea de masculinidad quedó asociada más con la cuestión racional, ¿no? Y esta racionalidad que conquista la naturaleza. Entonces, bueno, todo esto son símbolos, obviamente, y otra vez quiero repetir, lo estoy explicando para que entendamos también de dónde vienen todas las construcciones de estereotipos y de roles de género que tenemos en nuestra vida cotidiana y que transmitimos de unos a otros. Una cuestión fundamental en esta idea de la Ilustración sobre la mujer es que, como ya lo pudieron ver en la definición que dio Rousseau, lo pudieron escuchar, mejor dicho, se da dentro de una relación de poder, ¿no? ¿Y qué significa esto? Bueno, yo creo que todos sabemos que simbólicamente, cuando una mujer se casa, pasa a ser digamos, de alguna manera, posesión del hombre, ¿no? Simbólicamente, no estoy hablando aquí de nada literal. Y además se convierte en la madre potencial y después en la madre de los hijos del esposo, ¿no?
Cuando se convierte en esposa y madre, la mujer tiene su deber esencial, está dentro del hogar, ¿no? Esta es su tarea principal. Y así lo escuchamos siempre, la mujer es el pilar del hogar, es el pilar y por lo tanto el pilar de la sociedad, etc. Entonces, otra vez, hablando de ideales, la mujer ideal, la utopía, es esa mujer que se dedica exclusivamente al hogar, la que se dedica exclusivamente a cuidar al marido, a criar a los hijos, que no trabaja fuera de la casa, y que su deber principal es administrar más la vida del hogar, la vida del compañero, el dinero del compañero. Con base en estos estereotipos, hasta hace muy poco las mujeres estuvieron excluidas básicamente de casi todos los derechos, ¿no? Creo que todas sabemos que en El Salvador las mujeres tuvimos acceso al voto hasta la década de 1940, ¿no? Completamente, porque al principio se aprobó o se reconoció el derecho de voto a mujeres que estaban, solo a mujeres que estaban casadas, ¿no? Y luego, ya hasta 1940, ya se aprueba que el voto sea universal para todos. Entonces ha sido hasta muy poco, hasta hace menos de un siglo, que empezamos a ser reconocidas en El Salvador como sujetos de derechos equivalentes, iguales a las de los hombres, al menos en la parte del sufragio y luego con los años en otros, ¿no? Y de hecho fue hasta después de este reconocimiento que se empiezan a reconocer otro tipo de derechos, como el derecho a la propiedad privada, el derecho a heredar dinero y, por supuesto, el derecho a la participación política. La educación de la mujer fue aprobada como derecho hasta finales del siglo XIX. Entonces sí podemos ver cómo también en esta construcción de naciones modernas, de estados modernos, democracias modernas, el papel de la mujer ha estado en una posición subordinada, que con el tiempo ha ido cambiando, por supuesto, pero que todavía falta, ¿no? Estos estereotipos sobre lo que la mujer es y no es, perviven. Bueno, quiero pasar a otra parte de todo esto de la misma construcción de ser mujer, ¿no? Ya vimos que la mujer ideal es esta madre y esposa, pero también el concepto de mujer tiene una característica muy especial que a mí me parece una de las más interesantes, y es que es un concepto dual. La mujer buena tiene un alter ego, que es la mujer mala. Nuevamente, estoy hablando de conceptos, estoy hablando de estereotipos, ¿no? Y de hecho, bueno, yo creo que todos sabemos que el peor o el insulto del que todas las mujeres huimos y al que todas le tenemos miedo es el insulto de prostituta, ¿no? De puta, como nos pueden decir. Y el insulto peor que un hombre puede recibir es que su mamá o su esposa o su hija le digan puta, ¿no? Bueno, o le digan hijos de, ¿verdad? Ya sabemos, ese es como el mayor insulto que un hombre puede recibir. No él directamente, sino que su madre, ¿no? Entonces, esta idea de mujer buena y mujer mala pervive todavía en nuestras sociedades, sabemos, ¿no? La mujer buena, por supuesto, es la virtuosa, la madre, la esposa, y en contraposición tenemos esta idea de mujer mala o de viciosa, que es la prostituta, que se refiere a una mujer que usa su sexualidad de una manera distinta a la esposa y la madre, o sea, fuera del matrimonio, fuera de la crianza de los hijos, y por eso es degradada moralmente, ¿no? Por el uso que hace de su cuerpo. Entonces es una mujer caída, la prostituta es una mujer caída, es por antonomasia promiscua, viciosa, su territorio está fuera del hogar, cobra por tener sexo, y por supuesto es una mala madre. No nadie tenemos una idea de cualquier mujer que es prostituta, obviamente es una mala madre porque no cumple con los designios de madre y esposa, ¿no? Sin embargo, estas dos construcciones sociales, estas dos ideas, madre y buena y mala, tienen algo en común. Ambas se refieren a lo que una mujer hace o deja de hacer con su sexualidad y su cuerpo.
Y esto es muy importante, quiero recalcarlo porque si nos damos cuenta, ahí es donde se fundamenta parte de la desigualdad de género. Algo que debería ser común a los hombres, la sexualidad, y a los hombres y mujeres, la sexualidad y el cuerpo, dentro de los significados sociales, es desigual. El uso que el hombre y que la mujer hacemos del cuerpo es valorado de forma desigual, no diferente, porque diferente es esto, estoy hablando desigual, ¿no? Una estigmatiza y la otra no. O sea, lo que yo hago con mi cuerpo como mujer tiene el poder de estigmatizarme y de marcarme dentro de la sociedad. Lo que un hombre hace con eso, no. Entonces, esto todavía sigue siendo, según algunos, como, bueno, teóricos que han estudiado mucho sobre esto, como Pierre Bourdieu, sobre la violencia simbólica, o Marta Lamas, aquí en México lo ha dicho mucho, todavía esta desigualdad es el fundamento del comportamiento moral de nuestras sociedades, ¿no? Y eso es muy grave porque todavía seguimos valorando entonces quién es una mala mujer y quién es una buena mujer a partir de lo que hacemos con nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Entonces, no es muy fuera de lo común, y ustedes me van a poder decir si esto es así o no, que comportarse fuera de estos cánones de buena mujer, comportarse como una mala mujer, muchas veces es la justificación que encontramos para los crímenes contra las mujeres, ¿no? Podemos decir, bueno, por puta le pasó, dicen, o por ser mala madre le pegaron, por no comportarse como buena esposa, por no atender al marido, etc. Hay una serie de estereotipos que muchas veces encontramos, ¿no? Recuerdo un caso de una mujer asesinada por su pareja, que el hombre se suicidó después y dejó una nota sobre el cuerpo de ella en el que decía, la maté porque es mía, porque era mía, una cosa así, ¿no? Entonces, no es necesario convertirse literalmente en una prostituta para ser objeto de violencia. Todas las mujeres somos potencialmente sujetos de violencia si caemos o si somos consideradas sujetos que estamos fuera de los cánones de la buena mujer, ¿no? Y esto puede justificar violencia hacia nosotros. ¿Cómo en qué casos? Quiero ponerles ejemplos concretos que yo creo que a muchos nos han pasado o que también han escuchado en los casos que llevan o en crímenes que vemos en los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, el andar sola. Esto se refiere más al andar en la calle muchas veces, ¿no? Y ahí podemos mencionar las situaciones de acoso que generalmente las mujeres pueden sufrir de hombres dentro de las unidades de transporte público o caminando en una acera, etc. Una mujer anda sola siempre que no anda con un hombre, siempre lo consideramos así, ¿no? Solo hay que recordar algunos de los crímenes o asesinatos que se han cometido a mujeres que viajan solas. Hace unos años salió el caso de dos muchachas ecuatorianas que estaban viajando como mochileras argentinas que estaban viajando como mochileras en Ecuador, ¿no? Y las asesinaron. Y muchas, ya saben, los comentarios en redes decían, esto les pasó por andar solas. Eran dos mujeres, andaban juntas, sin embargo, la sociedad todavía seguía viéndolas como estaban solas, ¿no? Por no estar acompañadas de un hombre. Otra de las razones, trabajar fuera de casa. Esto es un poco más sutil, ¿no? Pero en el caso de las mujeres de Juárez se descubrió mucho que uno de los perfiles, porque no se sabe si también fueron varios asesinos, ya luego fueron imitadores y todo, pero hubo un momento en que se empezó a perfilar a las víctimas y se dieron cuenta que muchas de ellas eran mujeres de clases populares, clases de escasos recursos, que trabajaban en maquilas, madres solteras, que por el hecho de estar fuera de casa también se convertían en objetivos, ¿no? Fáciles de, bueno, no tiene un hombre que la cuide, está fuera de la casa, no cuida a los hijos, etc. Por supuesto, las excusas de comportarse como mala madre o comportarse como mala esposa pueden ser, o como mala compañera, ser infiel,
o dejar a un hombre, tratar de dejar al hombre, ¿no? Y rehacer la vida sola o rehacer la vida con otra pareja. Esto también lo podemos presenciar como una de las razones subyacentes a algunos de los crímenes contra mujeres. Y por supuesto, las actividades muy estigmatizadas, como pueden ser las trabajadoras sexuales, que obviamente cumplen con la literalidad de este alter ego, ¿no? De la mujer prostituta, y que por lo tanto resultan las mujeres más desechables dentro de la sociedad. Entonces no es raro encontrar a mujeres que están dentro de la prostitución, que trabajan en el comercio sexual, que son asesinadas, y dentro de las justificaciones, es que era prostituta, ¿no? Nos resulta muy normal que por eso la hayan matado, la hayan asesinado. Y quiero mencionar también a las mujeres trans, porque este colectivo suele ser uno de los más vulnerables, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente están retando, o sea, están desafiando las categorías de mujer, porque muchos no las consideran mujeres, ¿no? Sino que además se salen del canon masculino. Son hombres que desafiaron la masculinidad y adoptaron una estética, una expresión, una identidad de género que no está ni dentro del canon masculino aceptado, ni dentro del canon femenino aceptado. Entonces, esto las deja en absoluta vulnerabilidad, y por eso vemos cómo cada año los colectivos trans denuncian los asesinatos de sus miembros y que casi siempre quedan en impunidad. Todos sabemos que tenemos una ley que persigue crímenes de odio, pero que hasta el momento, creo, no sé si todos saben, no ha habido ni una sola condena por eso. A pesar que las mujeres trans siguen muriendo. Bueno, entonces, hasta aquí quiero quedar con la parte de explicar de dónde viene ese ser mujeres y a qué nos referimos con patrones culturales cuando hablamos de esto dentro de un feminicidio. Espero que ahora estén un poco más claro a qué nos referimos cuando se dice, esta mujer fue asesinada por el hecho de ser mujer. ¿Con qué características de ese ser mujer se topó o existen dentro de este crimen para que la mujer haya sido asesinada, ¿no? Yo espero que haber contribuido un poco más a este punto. Ahora quiero pasar rápidamente, porque creo que ya el tiempo se está acabando, al feminicidio dentro de nuestro Código Penal, que para mí es muy interesante cómo lo han tipificado, y me imagino, aunque no soy jurista, de las implicaciones y las dificultades, los retos que implica para la práctica legal poder llevar realmente llevar un caso de feminicidio en El Salvador. Bueno, todos saben, ¿no?, que el feminicidio está tipificado dentro de la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, que fue aprobada en El Salvador y ratificada a la luz de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es conocida como CEDAW, ¿no? El Salvador es firmante de esta convención, y a la luz de esta y de cumplir con los designios de este convenio, pues finalmente se aprueba la ley en El Salvador y entra en vigencia a partir del 2011, me parece. En la ley, pues, se penalizan una serie de violencias contra las mujeres, de expresiones de violencia contra las mujeres, pero la del feminicidio está específicamente mencionada en los artículos 45 y 46, ¿no?, como feminicidio y feminicidio agravado. No es mi intención ahorita ahondar en un análisis pormenorizado de la ley, no es además mi expertise, pero sí quisiera que viéramos algunos puntos señalados, sobre todo en cómo está enunciada la tipificación del delito, que, como van a ver, tiene mucho o está muy relacionado con lo que anteriormente he hablado, ¿no?, con estas características culturales del ser mujer, pero que como concepto legal
y como práctica legal yo creo que tiene todavía muchos retos, que enfrenta muchos retos y que todavía hace falta especificar más. Pero esto es una opinión personal y yo lo dejo también aquí lo dejo puesto sobre la plataforma para que también ustedes puedan darme sus impresiones al respecto, ¿no? Sobre todo si en alguna ocasión le ha tocado llevar uno de estos casos. Entonces, bueno, tenemos en el artículo 45 que dice que el feminicidio es quien le causare la muerte a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer, o sea, por su ser mujer. Será sancionado con pena de prisión de 20 a 35 años. ¿Y qué se considera como menosprecio u odio hacia la mujer? Y entonces ahí la ley enumera ciertas características, ¿no? Que haya precedido algún incidente de violencia antes, porque lo que se dice es que el feminicidio generalmente es la cúspide o el culmen de una trayectoria de violencia, ¿no? No todos en los casos se cumple, pero en algunos sí. Es señalado en negro, como ven, algunas de las cosas que yo creo que sí están directamente relacionadas con las explicaciones sociológicas sobre el ser mujer. Como por ejemplo, que el autor se hubiera aprovechado de la superioridad que le generaban las relaciones de desigualdades de poder basadas en el género. ¿Qué significan esto? Relaciones de poder desiguales en el hecho de esposo a esposa, del padre a la hija, incluso de un hombre un hombre cualquiera con una mujer que está caminando sola por la calle, ¿no? Ahí se considera también que hay una relación de poder porque el hombre puede pensar o puede creer que este cuerpo que está sola en la calle es un cuerpo disponible y por eso lo voy a violar, por eso lo voy a matar, etcétera. Que previo a la muerte de la mujer el autor hubiera cometido contra ella cualquier conducta calificada como delito contra la libertad sexual. ¿Por qué? Nuevamente, porque parte de nuestro ser mujer, no parte, el fundamento de nuestro ser mujer está en nuestra sexualidad, ¿no? Es nuestro cuerpo y la sexualidad el que le da el valor a este ser mujer. Entonces, cuando se violenta esta sexualidad, es un crimen obviamente de género, ¿no? Hacia esta condición de género. En el artículo 46, que es el feminicidio agravado, dice que la pena será de 30 a 50 años si fuera realizado por funcionario o empleado público, municipal, autoridad pública o agente de autoridad. Nuevamente estamos hablando de una relación de poder, de una jerarquía de poder. Si fuera realizado por dos o más personas, si fuera cometido por cualquier familiar de la víctima, si es menor de 18 años y si el autor se prevaleciere de su superioridad originada por relaciones de confianza, amistad, doméstica, educativa o trabajo. Entonces, aquí también podemos hablar de relaciones de parentesco, relaciones laborales, etc. Como vemos, aunque de manera bastante compleja y amplia, la ley especifica las características del feminicidio. Pero nuevamente, no todo feminicidio, no todo asesinato de mujer es un feminicidio. Entonces, cuando yo veo cómo está tipificada y cómo está redactado el delito de feminicidio, puedo imaginarme lo complejo que puede resultar si un asesinato de mujer es feminicidio o no. Algunos son muy claros, obviamente, si un esposo mata a la esposa, por ejemplo, o si un padre asesina a su hija. Estas son como características más claras, ¿no? Pero no necesariamente hay una relación objetiva con respecto a eso. Y en esto también quiero ser muy enfática porque desde la sociología además se ha estudiado mucho al derecho como un campo de poder. Muchas veces pensamos que el derecho es casi que una matemática, ¿no? Si sumo esto, entonces ya, me da este resultado. Y la verdad es que el derecho no es una ciencia exacta, ¿no? Todos sabemos, es una ciencia social, ni siquiera creo que se le dice ciencia, sino que es pues una disciplina que lejos de ser objetiva, está llena de subjetividades y dentro de la práctica estas subjetividades están presentes porque las personas que lo ejercen son seres humanos con sus propias cosmovisiones, con sus propios prejuicios, con sus propios valores. Entonces
puedo entender lo complicado que puede ser ejercer la ley en este tipo de crimen. Ahora, quiero pasar a partir de esto a hablar de una cuestión. Lo que mencionábamos, o lo que mencionaba al principio, que suele decirse, o algunos dicen, que reconocer el feminicidio o tipificar el feminicidio en específico es discriminatorio contra los hombres. Yo quiero, a ver, permítanme, voy a pasar. Aquí, antes de pasar la otra, quiero ahondar en esto. Hasta ahora mi objetivo ha sido mostrarles cuáles son esas cuestiones, porque siempre decimos, bueno, es el hecho de ser mujer, por el hecho de ser mujer la asesinaron. Estas son las características del ser mujer. Y mi objetivo era enseñarles cómo esas características del ser mujer son de hecho las especificidades del delito. Entonces, dentro del derecho, ¿esto es discriminatorio o no es discriminatorio? Puede ser que algunos lo tengan claro, pero igual quiero desarrollar un poco, ¿no? Creo que todos sabemos que el derecho, como ya dije, no es una cosa fija, ¿no? Ni es matemática. Los derechos como tal son cuestiones que evolucionan en el tiempo, que van cambiando, ¿no? Y la teoría clásica de los derechos humanos lo señala muy bien, cuando hace referencia a esta condición evolutiva del derecho, que pasan de una etapa de universalización después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, pasan a una etapa de internacionalización, donde ya se crean otra serie de marcos legales, regulatorios, de carácter regional, más específicos, hasta llegar a la especificación, que se refiere a la necesidad que surge de visibilizar y de defender los derechos humanos de minorías que por sus condiciones de minorías se vuelven sectores vulnerables, ¿no? O sujetos de protección reforzada, como se le llama ahora. Entonces tenemos que reconocer esto, ¿no? El mismo derecho establece esta condición de especificación. Además, el derecho también tiene un principio de especialización. Y la ley en el artículo 4 lo reconoce como uno de sus principios. Dice, especialización es el derecho a una atención diferenciada y especializada de acuerdo a las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres y de manera especial de aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o de riesgo. Entonces, bajo estos preceptos, es bastante arriesgado, si no inadecuado, aducir que la ley en la tipificación del feminicidio está discriminando a los hombres, ¿no? O a cualquier otro. Porque lo que atiende son necesidades y circunstancias específicas de las mujeres. Y con esto, de hecho, quiero volver a señalar que en El Salvador también están reconocidos los crímenes de odio, ¿no? Que son crímenes que responden a características específicas de la víctima. Y estos crímenes de odio han sido reconocidos en otros países, como Alemania, por ejemplo, que los reconoce como crímenes de odio por cuestiones de raza, de religión, de orientación sexual, etc. Una vez dicho esto, me gustaría pasar a cómo entonces es la situación del feminicidio en El Salvador. ¿Qué nos dicen los números? ¿Han aumentado los feminicidios o no han aumentado? Etcétera. Entonces, yo les presento aquí, espero que logren ver los números. Estos son datos que obtuve a través de acceso a la información pública de la Fiscalía General de la Fiscalía General y del Instituto de Medicina Legal. La gráfica de abajo son el total de muertes o de asesinatos de mujeres desde el año 2012 al año 2017. Y en la gráfica de arriba están los feminicidios, de feminicidios y feminicidios agravados, los junté desde el año 2012 hasta el año 2017. Entonces ahí podemos darnos cuenta un poco de la evolución. Quiero hacer una aclaración.
La gráfica de arriba, que es de feminicidio y femicidios agravados, está mostrando las denuncias interpuestas ante la Fiscalía por los delitos de feminicidio a través de cualquier tipo de aviso. ¿Okay? Entonces no son casos judicializados, ni son requerimientos, ni son casos que han necesitado requerimientos fiscales, son denuncias. Entonces, en el 2012 vemos que hubo 321 asesinatos de mujeres y hubo 31 denuncias de feminicidios. En el 2013, la cantidad de asesinatos de mujeres totales fue de 2018, hubo una baja, como ven, también coincidió con el año de la tregua, y fueron denunciados 96 feminicidios. En el 2014, 294 asesinatos totales y 173 feminicidios denunciados. En el 2015 hay un repunte de los homicidios, de los asesinatos totales de mujeres, llegó a 573 y fueron denunciados 325 feminicidios. En el 2016 hay 524 asesinatos de mujeres y 318 feminicidios denunciados. Y por último, en el 2017 hubo 469 asesinatos totales de mujeres, muertes violentas, y 329 feminicidios denunciados. Hasta abril del 2018, por lo que pude ver, hubo 135 feminicidios denunciados y el total de muertes, de asesinatos totales, no lo tengo. Entonces, por eso les presento hasta el 2017. ¿Qué es lo que yo quiero mostrar con esto? ¿Cómo es que se están utilizando las cifras y qué es lo que nos están diciendo? Una es que los asesinatos de mujeres no han aumentado, ¿no? De hecho, como ven, ha disminuido un poco. Hubo años, incluso antes del 2012, hubo años en que incluso sí fue aumentando, pero levemente. Nunca hubo un repunte tan fuerte como el que sucedió en el 2015, ¿no? Entonces, una cosa es que la violencia hacia las mujeres no es una cosa de hoy, no es una cosa de que ahora están matando a las mujeres. Ya vemos que esto ha sido una práctica continuada, ¿no? Y que solo tuvo más o menos una menguante ahí entre el 2013 y 2014. Ahora, con respecto a los feminicidios, a mí me llama la atención una cosa, y es que ahí sí hay un aumento, un registro de denuncias en aumento sostenido. ¿Qué significa esto? A mí, lo que puedo inferir de esto es que se está tendiendo a registrar cualquier homicidio, cualquier asesinato hacia de una mujer como feminicidio. Cuando uno revisa la cantidad de casos con requerimientos fiscales, ya en los que se abren como casos de feminicidio, disminuye tremendamente, ¿no? Y mucho más cuando ya pasan a judicialización, donde algunos jueces deciden no reconocer algunos casos como feminicidios, sino como homicidios simples, ¿no? Entonces, hablar de cuántos feminicidios hay en El Salvador es muy complicado. Y yo creo que hay una necesidad de señalar estas distinciones y de hacer énfasis en la necesidad de señalar las características específicas de los crímenes cometidos contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Como en otros países se ha señalado, es irresponsable de parte de las autoridades, sobre todo de los aplicadores de la ley, equiparar todo asesinato de mujer con feminicidio. No se logra nada haciéndolo un sinónimo, porque entonces se borran las especificidades de la violencia hacia las mujeres. Esto quería dejarlo claro. Y por último, entonces, quiero plantear una pregunta y con esto voy a finalizar. Si el derecho penal es la solución al feminicidio. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que el reconocimiento de los derechos es una cuestión importante, porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, nombrar derechos es importante. Penalizar crímenes también lo es.
pero también puede ser una trampa apostar al mero hecho punitivo. Cuando una víctima llega al derecho penal, o sea, cuando hay un caso que llega al derecho penal, es porque ya hay una víctima, ¿no? Lo ideal sería que esta víctima no llegara hasta este punto, ¿no? Una mujer que ha sido asesinada. Entonces, hay una tendencia ahora a apostar por un modelo punitivo y por aprobar leyes y por aprobar penas, que es importante, no quiero desvirtuarlo, pero sí dejar claro que no es suficiente. Es necesario apostar también a estrategias que apunten a los patrones culturales, a eso que hemos estado hablando al principio, ¿no? De los que les hablaba, de cómo se construyen estos conceptos de ser mujer dentro de la sociedad y de ser hombre, del que no me dio mucho tiempo para hablar, pero que sería importante también hacerlo, porque es ahí donde podemos empezar a prevenir este tipo de crímenes y a cambiar la realidad, ¿no? Porque cuando un caso llega hasta el derecho penal, los aplicadores de la ley, como fiscales y jueces, en la práctica no es como seguir un guión, lo que decíamos, no es una matemática que tengo esa característica, etcétera, etcétera, y ya ahí hago justicia. Porque en la práctica las construcciones sociales, los roles, las ideas de las que hemos venido hablando están ahí, están presentes, ¿no? Y en marzo del 2013 quiero terminar con esto, enseñarles cómo puede ser de complicado llevar hasta una sentencia condenatoria a alguien por feminicidio, ¿no? Quiero ponerles como ejemplo el primer caso judicializado por feminicidio agravado, que se trató de un hombre que presuntamente mató a su esposa con 2 balazos en la cara, ¿no? Para los que quieran consultar la sentencia pública, la referencia es, lo voy a escribir en el chat, 34.3.213. Esta, por supuesto, es con acceso público, de acceso público, ¿no? Ahí está, ya se lo puse. Pese a las pruebas presentadas por la Fiscalía, el juez en primer lugar consideró que no se trataba de un feminicidio, a pesar que el perpetrador era esposo de la víctima, ¿no? Pero el juez consideró que no se pudo probar los motivos de odio o de menosprecio a su condición de mujer. ¿Por qué consideró el juez que no había pruebas de que este hombre odiaba o menospreciaba a su esposa, a pesar que le dio 2 balazos en la cara, verdad? Porque el juez consideró que el acusado, que era un gerente de una compañía muy reconocida en El Salvador, que ganaba $8,000 mensuales, mantenía a su esposa, le daba tarjetas de crédito, le compraba ropa de marcas caras y la llevaba de viaje. Estos fueron los criterios que el juez utilizó para determinar que no había odio en esta relación. Además, estableció que existía la duda razonable de que no fuera él el que hubiera disparado la pistola, sino que hubiera sido en el fragor de la pelea final que hay entre ellos dos, que la mujer se hubiera disparado a sí misma. Determinó que existía la duda razonable que esta mujer hubiera cometido un suicidio. Esto a pesar de que no se encontró pólvora en la mano de ella, sino solamente pólvora en la mano de él, ¿no? El acusado fue declarado inocente, por supuesto, y al margen de las justificaciones legales o de las faltas legales de que este juez haya cometido, lo que me parece importante para llamar la atención en esta ocasión a esta presentación, y los invito a revisar la sentencia, son estas construcciones de género, las construcciones y las ideas de este ser mujer del que hablé al principio, que están permeando en la sentencia y que utiliza el juez para justificar su decisión de dejar, no solo de no reconocer el feminicidio, sino que de absolver al acusado, en un caso además bastante evidente en mi opinión, ¿no? Entonces, con esto quiero finalizar mi presentación. Espero que haya sido interesante para ustedes. Obviamente, el tiempo no da para todo lo que uno quisiera poder transmitir,
pero espero que podamos ahora pues conversar así de manera virtual y en otra ocasión poder ampliar a temas que ustedes también consideren importantes y en los que yo pueda ayudarles con mucho gusto. Gracias. Bueno, excelente presentación la que la doctora Laura Aguirre nos ha podido exponer en esta mañana de viernes. Gracias, doctora Laura, por esa pero muy excelente disertación virtual que nos acaba de dar. Y ahora vamos a pasar al espacio, si les parece, de preguntas y respuestas por parte de la doctora, para quienes deseen hacer su consulta o su pregunta. Tenemos el espacio del chat donde todos pueden perfectamente escribir su consulta respecto al tema que estamos en esta mañana reflexionando, un tema pues muy importante y de mucho auge en este momento, que nuestro país está pasando por varios casos, ¿no?, reales que se han dado últimamente. Bueno, doctora Laura, ¿me escucha? Sí, escucho. Perfecto. Voy a tomarme un espacio de tiempo para leerle unos comentarios que se han escrito en el chat, ¿verdad?, para que usted los pueda escuchar y ver de qué manera podemos nosotros comentar o responder a estas preguntas. Tenemos por acá, el doctor Óscar Ernesto Andrade Montoya nos pregunta sobre las presentaciones que se está utilizando, que si se van a poder obtener. Y esto va para todos. Las personas que están conectadas, vamos a poder nosotros compartir con la autorización de la doctora, por supuesto, la presentación que ella ha colocado en la plataforma. Se la vamos a compartir a sus correos electrónicos. Ya tenemos nosotros el registro de todos los que están conectados y se los vamos a hacer llegar a sus correos. Lidia Flores nos dice: si no se tienen antecedentes de que la mujer ha sido objeto de violencia de género, violencia doméstica, tales como psicológica, económica, patrimonial, sexual, ¿cómo podríamos arribar a probar que el feminicidio se cometió por odio y por el hecho de ser mujer? Bueno, otra vez, yo no soy especialista en jurista, ¿no?, pero en mi opinión, ¿no?, por ejemplo, el caso de la periodista Carla Turcios, suponiendo, porque ahorita todavía no hay una condena, pero suponiendo que su marido haya sido el asesino, ¿no? Ahí este es un caso en el que, como usted menciona, no hubo reporte de violencia previa, no hubo reporte de violencia económica previa ni patrimonial, o sea, no hay denuncias previas a esto. Nadie sabía ni se imaginaba, de hecho, ni siquiera cuando ya fue encontrado el cuerpo, nos imaginábamos que uno de los sospechosos podía ser el marido, ¿no? Entonces, si nos vamos al concepto legal tal cual que da la ley, en este asesinato podría, claro, ser clasificado como feminicidio porque el asesino, el supuesto asesino, es su esposo, ¿no? Aquí hay una relación, no solamente de parentesco. Otra vez volvemos a la relación de poder. ¿Qué significa la relación de esposo y esposa en nuestra sociedad? ¿Cuál es el papel y cuál es el significado que una esposa tiene dentro de un matrimonio? Otra vez volviendo a la idea del estereotipo de mujer y del estereotipo de buena esposa, ¿no? Que una buena esposa no le reclama al marido que no trabaje, ni que no lleve dinero a la casa, etcétera, ¿no? Que es lo que se especula que hay detrás de este caso. Hay una violencia económica y una violencia patrimonial sostenida. Entonces, si yo fuera abogado, si yo fuera fiscal o yo fuera juez, creo que este sería uno de los criterios más claros para mí de que en este caso, y en casos como estos, la relación de poder, de nuevo, que hay entre víctima y victimario, puede ser un determinante para saber si es feminicidio o no. Gracias, doctora. Continuamos con algunos que son comentarios y otros son preguntas, pero siempre igual lo vamos a leer.
Creo que tenemos un poco de tiempo para esto. Tenemos aquí, Eliana dice, lamentablemente en este país el sistema judicial quiere que exista violencia de manera inescrupulosa para determinar que se vuelve un feminicidio como tal. Este es un comentario. Ana de la Rivas dice, el problema es que el sistema de justicia está trabajando no como un enfoque preventivo. Fíjense, una abogada que trabaja en una institución X es violentada por su pareja por estar en un proceso de divorcio. Llega a su casa y la quiso estrangular. Ni la fiscalía ni el juzgado de familia no han puesto medidas de protección, a pesar que las han solicitado, y tampoco el juzgado especializado ha funcionado. Dicen que tienen mucho trabajo y entonces ella no está siendo protegida por el sistema judicial. No sé si quiere hacer algún comentario respecto a eso, doctora. Bueno, creo que esto es un caso no aislado, yo he escuchado muchos y tiene que ver precisamente con la cuestión de recursos, ¿no? En parte con una parte de esto de la cantidad de trabajo que tienen a veces los operadores de justicia, pero también creo que tiende todavía a normalizarse dentro de nuestra sociedad este tipo de altercados que son más vistos como una cuestión de el ámbito privado, ¿no? Y aquí tal vez solamente esto es un comentario más personal. Vemos otra vez cómo estos sucesos que suelen clasificarse dentro del ámbito privado en realidad son del ámbito público, ¿no? Porque a esta mujer seguramente le afecta la vida cotidiana, el miedo con el que vive, etcétera, y el riesgo, ¿no? No es una cosa solo de El Salvador. Yo creo que si revisamos periódicos de otros países, hay uno, les recomiendo mucho, que se llama elpaís.com de España, que registra, y también el diario.es de España, registran casi todos los asesinatos cometidos contra mujeres. Y ahí podemos ver que muchísimas habían interpuesto denuncias antes y habían solicitado medidas de protección que no se los dieron, ni a ellas ni a sus hijos, que esa es otra cuestión, ¿no? Que muchas veces no solo las mujeres quedan desprotegidas, sino que también los niños, ¿no? Muy bien, gracias, doctora. Seguimos con los comentarios, o en este caso hay una pregunta que dice Guadalupe Portillo. Una pregunta para la doctora. Uno de los temas más complejos en el ámbito judicial es entender y probar la misoginia. ¿Qué puede recomendar usted para ello? Bueno, desde el punto de vista sociológico, ¿verdad? Sí, yo también creo que esa es una de las partes más complicadas de probar, ¿no? Porque además el odio es como una cosa muy subjetiva, ¿no? ¿Qué es lo que determina el odio hacia alguien? La ley establece como ciertas cosas que a mí me parecen que pueden ser guías. La manera en que se mata a una mujer, ¿no? Por ejemplo, si te dan 2 balazos en la cara o te mutilan. De hecho está la mutilación como una de las formas de identificar si ha habido misoginia o no. Por ejemplo, ejercer otro tipo de violencias, como la violencia económica, no darte dinero, tenerte o a vos, a tus hijos, también son formas en que puede expresarse el odio. Hasta por supuesto los golpes, ¿no? O la violencia psicológica son otras de las características que en el tiempo, o sea, que además son situaciones que son sostenidas a veces en el tiempo, pueden determinar que hay un odio, porque el odio no solamente es que te agarren de los hombros, te zarandeen y te digan te odio, el odio se puede expresar, o el menosprecio hacia una persona se puede expresar de otras maneras, ¿no? Como eso, como quitarle el dinero, como no dejarla salir, los golpes y la violencia psicológica, por supuesto, la violación o la mutilación, ¿no? Entonces, a pesar que todavía creo que la ley debe ser aún más específica, en mi opinión personal, sí da, si nos apegamos a eso, sí da tips, ¿no? Sí da estas cuestiones específicas en las que deberíamos fijarnos si queremos distinguir un feminicidio de otro que no lo ha sido. Y tal vez, Mauricio, solo agregar una cosa más. ¿Qué tipo de asesinatos no son feminicidios? Eso se me olvidó mencionarlo. Si a una mujer, por ejemplo, la matan porque no pagó la renta, no le pagó a la pandilla la renta, eso no es un feminicidio. Ahora, si además de que no pagó la renta y le dan un balazo en el corazón, no sé, la violan o la mutilan, entonces ahí sí podemos hablar de una hazaña, ¿no? Porque ya es una hazaña a esta mujer.
O si vas caminando por la calle y te cae un balazo en la cabeza de alguien que estaba disparando, eso tampoco puede ser considerado un feminicidio. O que te mataron por robarte el carro, tampoco es un feminicidio. Solo para poner algunos ejemplos de la importancia de distinguir estas especificidades. Muy bien, gracias, doctora. Siguiendo con lo... Bueno, posteriormente... Bessie Dubón dice, y de los feminicidios tipificados en el artículo 45 no hay datos para sumarlos. No sé si es a nivel comentario o a nivel pregunta, pero se la planteo. No entiendo. Porque, en la gráfica que presenté, que es esta, en la parte de arriba, ahí están, no están desagregados por feminicidio y feminicidio agravado. Yo lo uní todo para efectos de la presentación, pero si alguien quiere tener los datos, yo tengo los datos desagregados y se los puedo pasar. Claro, son por información pública, así que no tengo ningún problema en pasarles cómo es que cuántos delitos tipificados como feminicidio y como feminicidio agravado hay. Muy bien, gracias, doctora. Bueno, Guadalupe Portillo dice, no, dice, el derecho penal no es suficiente, debemos trabajar en la construcción de una nueva masculinidad y feminidad hegemónica para prevenir no solo la violencia contra las mujeres, sino que otras formas de discriminación. Y la licenciada Carla Romero, quien es nuestra coordinadora del área de Derecho Social, nos ha compartido información a través de la página de Observatorio de Violencia, ormusa.org, y ahí nos pone que hay datos sobre los feminicidios en el 2018 de la Policía Nacional Civil, que registró 114 feminicidios. En el primer trimestre del 2018, el arma de fuego es la principal arma utilizada en estos asesinatos, el 78% seguido por arma blanca, 11.4% en comparación con el mismo periodo del 2017. Hay un aumento de alrededor del 20%. Información que nos ha compartido. Hacer un comentario con respecto a esto. Adelante. Por lo de las cifras, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, y creo muy importante, que bueno, gracias Carla por el dato, yo lo voy a agarrar. Pero nuevamente mencionar que es probable que la PNC esté registrando todo asesinato como mujer como feminicidio, no hace una distinción. Eso me preocupa a mí, por ejemplo, como investigadora, ¿verdad? Porque yo quisiera saber, bueno, son estos 14 homicidios realmente, asesinatos de mujeres, ¿es feminicidio o ahí están contemplados también todos los asesinatos? La PNC, acordémonos, hace como el registro y denuncia, ¿no? Y pone ante la fiscalía, pero al final los que terminan o determinan si algo fue feminicidio o no, ya es dentro de la fiscalía que se hace la investigación, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con los datos de la PNC, porque al parecer, a mí me da la impresión, yo no tengo pruebas de eso tampoco, que se está tendiendo a registrar todo asesinato de mujer como feminicidio, ¿no? A veces en el Twitter, si ustedes se fijan, de la PNC, casi inmediatamente que han matado a una mujer y que están haciendo el levantamiento de cadáver, ya lo anuncian como un feminicidio. Entonces yo, bueno, ¿cómo saben que fue feminicidio? Si ni siquiera saben bien quién fue el que la mató. O sea, entonces, con eso hay que tener cuidado también con las cifras, porque tener cifras no implica que nos están diciendo realmente algo. Bueno, muchas gracias, doctora. Continuando con las interrogantes, Roxana Galicia dice, sí tengo una duda, entonces sobre la sentencia, según lo planteado, ¿no era feminicidio? Perdón, ¿me puede repetir? No. Sobre la sentencia que creo que usted nos compartió, dice, Roxana Galicia tiene una duda. Entonces dice, sobre la sentencia, según lo planteado, ¿no era feminicidio? Según el juez, no. Según el juez, él consideró que no era feminicidio, exactamente. Ok. Isabel Carrillo dice, esa última parte queda sumamente clara con el ejemplo, pues muchas veces, y era mi duda, se confunde el homicidio con el feminicidio. Guadalupe Portillo dice, para que la jurisdicción, espérame que se me quedó aquí, para que la jurisdicción especializada sea efectiva, debe haber un cambio de
pensamiento y sobre todo una desconstrucción sobre los estereotipos de género. No basta con colocarla en una ley penal sin jueces y juezas no son sensibles. No, además también es eso, no basta con que el problema llegue al sistema penal. Deben haber estrategias enfocadas a lo que usted dice, dirigidas a cambiar estos patrones, no a modificarlos. Gracias. Bueno, aquí en este momento se está dando un caso muy sonado sobre la agente Carla Ayala. Y Zulma Choto hace una consulta, dice sobre el caso de la agente Carla Ayala, desde su punto de vista, con base a la información dada, ¿estamos en presencia de un feminicidio o no? No sé si usted lo conoce, doctora, este caso de Carla Ayala. Bastante, lo he seguido mucho. Y como usted dice, con base en la información que hay, yo diría que sí es un feminicidio. ¿Por qué? Bueno, estamos ante una cantidad de hombres que se llevaron a esta mujer primero, o sea, no son superiores a ella, o sea, no hay una relación de poder, digamos, laboral, podría decir alguien, porque no son sus jefes, ¿verdad? No son compañeros, pero fueron 3 hombres los que se la llevaron. Además, según la información que hay, al parecer la violaron también, ¿verdad? Uno de ellos la viola, y además, de acuerdo a las últimas investigaciones periodísticas, la dejaron desangrarse dentro del carro, ¿no? No hay cuerpo, entonces todavía no podemos saber, ahorita todo está en investigación y algunas especulaciones, pero como usted dice, con base en la información que hasta ahorita hay, yo me atrevería a decir que sí es un feminicidio por estas 3 características, que además están tipificadas dentro de la ley. Gracias, doctora. El señor Hugo Vázquez, además de dar las gracias a usted por la ponencia, dice: en virtud de lo expuesto, ¿una mujer puede cometer el delito de feminicidio? Esa es una muy buena pregunta. De acuerdo a nuestra ley, no. El feminicidio se comete de un hombre hacia una mujer, pero este también es una discusión que está abierta dentro de la academia y dentro de la sociología. Mi opinión personal, ¿no?, es que en la mayoría de casos son hombres los que cometen esto. Eso solo viéndose en las cifras, ¿no? Si vemos, los hombres son los principales victimarios de las mujeres. Dentro de los asesinatos hacia mujeres, las victimarias mujeres son una minoría, muy minoría. Así que en ese sentido yo pensaría que siempre la mayoría de victimarios serán hombres, pero habrían casos hipotéticos en los que una mujer pueda asesinar a otra por su misma condición de mujer, ¿no? Entonces, ¿como qué cosa? Esto también son algunas de las discusiones que ahorita empiezan a haber alrededor. Por ejemplo, si detrás de un crimen de una mujer hacia una mujer está, no sé, el hecho de haberla considerado una prostituta, ¿no?, o de haberla asesinado porque no cumplió, una suegra que asesina a su nuera porque no cumplió con el papel de madre y esposa abnegada que espera al señor que está de migrante en Estados Unidos. Estoy hablando de puros casos hipotéticos, ¿no?, que más son teóricos. En la teoría no estaría peleado que una mujer también podría cometer actos de odio contra otra mujer, ¿no? Pero esto es más en una cuestión teórica. En la parte legal, hoy por hoy, se sigue considerando un feminicidio de un hombre hacia una mujer, porque lo que se está intentando señalar con el término feminicidio es precisamente esta relación de dominación que existe de hombres hacia mujeres. Bueno, excelente. Creo que quedó bastante clara la respuesta. Miguel Martínez hace un planteamiento similar al que acabamos de responder, pero se lo leo. Dice: quisiera preguntar a la doctora, dice, si puede una mujer en una relación lésbica
ser sujeto del delito de feminicidio o solamente el hombre. Creo que casi que viene siendo similar a la... Ahí la única diferencia es lo de una relación lésbica, y yo creo que es un punto importante, es una pregunta importante también, porque la violencia dentro de relaciones homosexuales ha sido poco estudiada, y mucho menos la violencia que existe en relaciones de mujer con otra mujer. Creo que ahí hay un punto, hay un vacío también, y muchas activistas lesbianas lo señalan, ¿no? Cómo se con esta urgencia también de atender la violencia de los hombres hacia las mujeres, se ha tendido a dejar de lado la violencia que existe también de mujeres hacia otras mujeres. Entonces, yo lo señalaría más como... Y desde la Sala de lo Penal, un saludo para todos los colaboradores de la Sala de lo Penal. El señor Romeo López hace una interrogante, la cual se la leo. Dice: a su juicio, el asesinato de una mujer trans por motivo de rol femenino, que no terminó la pregunta, aquí solo dice ese. Ahí ahí le vamos a pedir a don Romeo que la vuelva a plantear porque no terminó la pregunta. Bueno. Pero me parece interesante también esto de, a ver si un asesinato de una mujer trans es feminicidio o no, ¿no? Y yo diría que sí, o sea, yo diría que sí, pero también porque esto es más una opción teórica, si quieren llamarlo, de que yo considero que una mujer trans es una mujer. No es una mujer biológica, pero sí es una mujer, y que está discriminada también por el hecho de ser mujer. ¿Por qué? Porque no cumple con las características que se supone que una mujer debe tener. ¿Por qué? Porque de hecho biológicamente no lo es, ¿no? Entonces, pero también es un crimen de odio. ¿Por qué? Porque son uno de los sectores de población más estigmatizados y que más odio literal tiene de la población, de población heterosexual, si queremos decirlo, de población, no sé, general, que para muchos, de hecho, no deberían existir, y lo podemos ver en algunos de los comentarios que a veces se hacen sobre este tipo de poblaciones en las redes sociales, ¿no? Así que, bueno, no sé, eso queda más para los juristas, cómo resolver esto, ¿no? Para mí, bueno, excelente, doctora. ¿Está cansadita? Tenemos un mar de preguntas aquí, apenas creo que voy por la mitad, pero vamos a ver. Romeo López, el asesinato de una mujer trans. Bueno, aquí está repitiendo la pregunta el señor Romeo López. Dice: el asesinato de una mujer trans por motivo de rol femenino que desempeña esa persona en la sociedad deberá ser considerado como feminicidio. Creo que aclara un poco la pregunta. Sí, solo repito, yo creo que sí, precisamente porque el rol de mujer que está tomando no es el rol que debería tener según la sociedad, ¿no? ¿No? Ella es una transgresión también a esta idea de feminidad que tenemos. La mujer trans, con su sola presencia, ¿no? Sin hacer nada, simplemente con su sola existencia, es una transgresión a la idea naturalizada que tenemos. Bueno, vamos a ver, porque me estoy yendo un poquito arriba de las preguntas que quedaron pendientes. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo leer acá. Vamos a ver. Quiero ver si... porque han estado agregándose más preguntas. Vamos a ver. Vamos a ver, podría dar un concepto. Carlos Posada dice: ¿podría darnos un concepto en cuanto a la sociología de la misoginia? Sí, bueno, es el odio hacia la mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Por su condición de mujer. Vamos a ver.
un comentario que me parece importante, mire Mauricio, que dice que en la redacción del artículo 45 el sujeto activo es neutro, por ende una mujer puede cometer dicho delito. Bueno, gracias por el dato, a mí se me había pasado por alto. Y creo que al menos habla bien de cómo la ley entonces está considerando. Bueno, Noel González dice, una pregunta para la doctora: ¿qué sucede cuando se le quita la vida a una persona que biológicamente es hombre pero se considera mujer? ¿Debería catalogarse como homicidio o como feminicidio? Bueno, es lo que respondí, ¿no? Aunque ¿por qué? Vuelvo a repetir, a mi criterio cumple con las características de un feminicidio. En El Salvador eso es muy complicado porque generalmente las autoridades, sobre todo la PNC, no registra estos crímenes como un crimen hecho hacia una mujer, ¿no? Debido a que biológicamente esta persona tiene órganos sexuales masculinos, son registrados como hombres generalmente. Entonces queda invisibilizado, y por eso es bien importante lo del crimen de odio, ¿no? Porque ya no solamente se está tomando en cuenta la condición de mujer, como su expresión, la identidad de género de estas personas puede ser mujer, ¿no? Sino que también la construcción o el concepto que se tiene de las personas trans en nuestra sociedad, que eso da para otra ponencia, no solamente cómo construimos esta idea de trans o de transgénero, transexual, etcétera, dentro de la sociedad. Yo repito, desde mi criterio, el crimen de odio contra una mujer trans también podría cumplir con criterios para ser procesado, judicializado como... El señor Romeo López vuelve a preguntar, entiendo de que en la sala de lo penal existe un espacio donde hay varias personas reunidas y se transmitió esta ponencia para todas esas personas que estaban de forma presencial, para lo cual felicitarles y agradecerles por el interés en este tema. Entonces vamos a leer la pregunta del señor Romeo López, que dice, a su criterio, los supuestos del artículo 45 de la ley, que recogen situaciones en las cuales se supone que existen motivos de odio por ser mujer, reflejan suficientemente los supuestos de odio misógino. Okay. Sí, me está preguntando, bueno, pues yo no sé si refleja todos los aspectos que puede conllevar una situación de misoginia y odio. Y eso es bien difícil pedírselo a una tipificación penal de un delito, ¿no? Y yo lo veo más como una deficiencia del derecho penal, no en sentido peyorativo, es que el derecho penal funciona con categorías, ¿no? Categorías fijas. Esto es víctima, esto es un victimario, esto es un delito, esto no es un delito. Para que sea un delito cumple con estas características, y si no las cumple no es delito. Son características del derecho penal, que muchas veces no le es posible a este tipo de derecho retomar cuestiones más subjetivas que hay dentro de los delitos. Entonces, la ley es un tremendo esfuerzo. Por supuesto, tendrá crítica, habrá cosas que mejorarle, cosas que agregar, pero hoy por hoy a mí me parece un esfuerzo muy, muy progresista, ¿no? Incluso con respecto a las leyes de otros países. Reconocer la necesidad de especialización y especificación para proteger a las mujeres. Esto es una cosa de avanzada dentro de los... Bueno, doctora, ya a estas alturas el cansancio... Pero bueno, vamos a tratar de continuar, y si hay algunas preguntas que no logremos evacuar en esta sesión, le vamos a pedir a la doctora que nos dé una segunda parte para una próxima ocasión. Desde ya se lo vamos a pedir. Pero bueno, el señor Francisco Paredes dice, doctora, a su criterio, en la legislación, la regulación y en especial la penalización y abordo especial del feminicidio, ¿podría significar un motivo de desigualdad si tomamos en cuenta que tal cuestión no se ha hecho en el caso masculino?
Bueno, esto lo mencioné dentro de la presentación, ¿no? Sí, esta es una de las dudas o comentarios, críticas que suelen aparecer de vez en cuando respecto al reconocimiento o la tipificación del feminicidio. Quiero repetir de nuevo o abocarme otra vez a la teoría clásica de los derechos humanos, ¿no? Y habla de de los derechos como una cuestión no fija, como una cuestión que evolucionaron desde la universalización a la internacionalización hacia la especificación. Y también el reconocimiento dentro del derecho de la necesidad de especialización. Esas son herramientas y naturalezas del mismo derecho. Entonces, por la misma naturaleza de los derechos humanos, es imposible discriminar a un hombre o a los hombres por estar reconociendo al feminicidio como una forma de protección que responde a las necesidades específicas de un sector de la población. Lo mismo pasa con las leyes de crímenes contra odio, ¿verdad? Por ejemplo, los crímenes de odio por razones de raza, que en El Salvador pues no es como tan plausible, pero en Estados Unidos o en Alemania, donde de hecho donde surgió esta tipificación después de la Segunda Guerra Mundial. Se entiende muy bien en los casos de minorías religiosas o de minorías raciales la necesidad de una protección, de una especificación dentro de la ley para protegerlos y de una especialización de esta protección. Cuando vamos al campo de las mujeres, ahí parece como que la cosa ya es más difusa, ¿no? Sin embargo, leemos otra vez el artículo 4 de la ley, podemos entender un poco más cuáles son las necesidades que se han visto, necesidades específicas de las mujeres y especialmente de grupos más vulnerables de mujeres para aprobar esta ley, ¿no? Entonces, no, yo en eso quiero ser enfática, no, la ley no, y el reconocimiento del feminicidio. Muchas gracias, doctora. Nuevamente el señor Romeo López, le vamos a dar lectura a su pregunta, porque sabemos que hay personas que están en ese salón conectados, ¿verdad?, en este momento. Dice, si la redacción del tipo penal de feminicidio reflejan adecuadamente la definición sociológica de feminicidio como muerte violenta, sociológica de feminicidio como muerte violenta provocadora por la condición de ser mujer, ¿debería ser modificada a su criterio? Bueno, es una buena pregunta, pero son disciplinas distintas, ¿no? La ventaja de la sociología es que es una ciencia social más laxa, caben más cosas dentro del concepto. Por ejemplo, lo que yo mencionaba, el concepto de Marcela Lagarde, cuando ella lo plantea, también quiere hacer énfasis en que el feminicidio está señalando no solamente el asesinato por ser mujer, no solamente la jerarquía de poder entre hombres y mujeres, sino que además la impunidad estatal, o sea, una impunidad institucional a investigar este tipo y reacio, ¿no?, a investigar este tipo de crímenes. Entonces, bueno, esta es una decisión teórica, más sociológica, ¿no?, fundamentada en teoría, etcétera. Ahora, llevar eso a una práctica legal es otra cuestión, ¿no?, relacionada, obviamente, pero no puede ser lo mismo, no puedo intentar, o no creo que funcione trasladar un concepto sociológico a un concepto legal, ¿no? La práctica legal, el derecho, ustedes saben más que yo, y sobre todo el derecho penal, ¿no?, tiene ciertas reglas para funcionar, porque precisamente lo que intenta es dirimir conflictos a través de determinar quién es víctima y quién es victimario. Y eso es casi, nuevamente, o sea, es una cuestión muy difícil, porque aunque pensemos que son más una práctica de fórmula, bueno, si cumple esto, esto y esto y esto, es feminicidio, y si no, no funciona tan así en la práctica. Hay una subjetividad y, por supuesto, sería muy bueno que pudiéramos trasladar los conceptos sociológicos al derecho, pero no creo que funcione, ¿no? Para que haya una impartición de justicia, pues sí, necesitamos traducir esos conceptos sociológicos a categorías jurídicas, y ahí es el gran reto. ¿Le falta algo? Sí, claro, desde mi perspectiva sociológica siempre le falta algo, pero quisiera también
sería bueno tener oportunidad de hablar con juristas, con penalistas, ¿no? Que hablen de qué implica esto, ¿no? dentro del Código Penal, ¿no? Gracias, doctora. Bueno, vamos a continuar. Dice Claudia Sandoval, lo más complejo advertir u observar la construcción sociocultural de la feminidad y la masculinidad al momento de resolver un caso, como puede un juzgador o juzgadora aplicar el tipo penal ya establecido en la ley. ¿Es una pregunta, Semías? Bueno, yo no quiero meterme mucho a dar unas valoraciones de tipo penal porque no es mi especialidad, pero sí reconozco, más bien reconocer que efectivamente eso es lo complejo, ¿no? Dentro de la aplicación de la ley, porque no podemos quitarnos, como ya dije, nuestras propias visiones del mundo, nuestros prejuicios, nuestros valores, nuestros principios, dentro de los cuales pueden estar también muy arraigados estos conceptos de ser mujer y de ser hombre, ¿no? Yo no dudo que haya todavía mujeres que pongan todo su valor en el ejercicio de su sexualidad y su cuerpo, por ejemplo. Y si fuera una juez, que no sé, espero que no, que lo hace, pues obviamente esta concepción estará permeando en los casos que vea y en las sentencias que emita. Entonces, también por eso la apuesta a estrategias para cambiar los patrones culturales con los que hemos crecido y hemos introyectado no solo tiene que ir enfocado a la mujer y al hombre en general, sino mucho a los aplicadores de justicia, ¿no? Muchos de los que tienen que capacitarse en esto, y no solo capacitarse en que lleguen a recibir talleres, ¿no? Sino que logren tener herramientas analíticas para sí mismos, para cuestionarse a sí mismos estos Gracias, doctora. Patrones culturales. Bueno, siempre Romeo López dice, de la Sala del Penal, pregunta si a nivel internacional sabe cuáles son algunos mecanismos para potenciar el acceso a la justicia de las víctimas de feminicidio. Bueno, El Salvador está adscrito a la CEDAW, ¿verdad? Ratificado el convenio. También hay una serie de convenios internacionales y de leyes que dentro de los mecanismos legales del Salvador, los jueces y fiscales también pueden hacer uso de esto como complemento. Pero nuevamente, yo quiero hacer énfasis en que el mero ámbito legal no es suficiente, ¿no? Obviamente es muy importante para reconocer derechos y para poder ir y hacer reclamos legales, que es lo que se hace, ¿no? Pero sí es muy importante apostar. Vamos avanzando rápido, ya que el tiempo nos ha comido bastante en este espacio. Pero tenemos aquí que Guadalupe Quintana dice, favor comentar sobre los avances de la vinculación de nuestro derecho interno con el derecho internacional y el derecho comunitario centroamericano para lograr el combate del feminicidio. Bueno, no tengo muchísima información sobre la vinculación con el derecho centroamericano. No sé que, como dije anteriormente, El Salvador está adscrito a ciertas obligaciones internacionales y convenios que le dan obligaciones también, ¿no? Como la Convención Universal de los Derechos Humanos, como estar también parte de la Corte Interamericana de Justicia, que son, bueno, instancias a las que también El Salvador se somete, pero lo siento, no podría darle como información detallada sobre las vinculaciones que hay del Salvador. Gracias, doctora. Bueno, Miguel Martínez solo dice, felicito al CNJ por este tipo de conocimientos, considero que debe emplearse y hacerse más desarrollo a este tipo de temas. Bueno, vamos a ver, tenemos nada más Lidia, felicitar al CNJ. Isabel Carrillo hace un comentario, la OMS establece que se dan 599 casos por cada 100.000 mujeres. La OMS es la Organización Mundial de la Salud. Okay. Vamos a ver. Gloria Trujillo nos dice, desde hace tiempo viene dándose la figura de violencia hacia la mujer. Podemos datar
Urata dice que aún en estos textos bíblicos se encuentran registrados en la actualidad, no es excepción. En nuestro país muchas, vamos a ver, aquí me perdí un poco con esto. En nuestro país un poco de deficiencia en el sistema mismo. A mi criterio las leyes están para prevenir, se debe usar de una manera adecuada. Si en algún momento denuncian una parte, después retiran la denuncia porque dependen del esposo, porque no se les permite en otros casos cuando las mujeres son profesionales, algunas generarse, aquí queda como corta esto, generarse otros aspectos vinculantes por móviles económicos en el cual un esposo que priva de la vida a su esposa. No sé, es como un comentario quizás está. Vamos a ver. Miguel Martínez dice, una investigación de los psicólogos norteamericanos, del Dr. John Gottman y el Dr. Neil Jacobson, señalan que los hombres maltratadores caen en dos categorías: pitbull y cobra, con sus propias características personales. No sé si hacemos un comentario. Okay. No conozco la investigación. Vamos a ver, aquí hay otra. Delmi Hernández dice, excelente tema abordado, los medios de comunicación colaboran para que a todo homicidio en contra de una mujer lo llamen feminicidio, lo que usted mencionaba hace un momento. Carlos Posada, felicitar por todo el conocimiento que posee la doctora y agradecerle por compartirlo. Mi pregunta es respecto a si sobre una mujer trans podría cometerse un feminicidio. Esto creo que ya lo explicó usted anteriormente. Fernando Calles dice, quisiera que la doctora nos ilustre cómo probar la misoginia, o que el hecho se da solo por ser mujer, ya que en los procesos penales generalmente los casos se recalifican a homicidio agravado. Es difícil probar el móvil de odio a la mujer en los casos. ¿Cómo mejorar ese aspecto? El feminicidio se quedó ahí corta la pregunta. No sé si hacemos un comentario sobre esto. Sí, rápidamente, de nuevo, yo estoy de acuerdo con usted, es una gran dificultad eso, porque muchos de los jueces recalifican el crimen, ¿no? Pero de nuevo, yo creo que es muy importante remitirse a la ley, ¿no? Remitirse a lo que la ley está diciendo que puede, o los criterios que pueden establecer que haya una situación de odio o menosprecio, ¿no? Si hay una situación sostenida de violencia previa, psicológica o física, si además hay un aprovechamiento de la condición o de la posición social del victimario con respecto a la posición social de la víctima, otra vez, si hay una relación de desigualdad de género, ¿verdad? Y es que ahí falta mucho la capacitación, también entender a qué se está refiriendo, porque la ley no define, ¿no?, qué es una relación generada por la desigualdad basada en género. Empecemos por ahí, que como los aplicadores de ley deben estar capacitados también en estos conceptos, porque hay unos criterios para poder identificar que dentro de la relación o la relación establecida entre víctima y victimario está mediada por la desigualdad de género. Que, bueno, lo de la presencia de violencia sexual también, o de saña, ¿verdad?, con respecto a cómo se comete el crimen, mutilación, golpes, no sé. Estos son los criterios que da la ley, pero se pueden ampliar, obviamente, porque, por ejemplo, delitos contra la libertad sexual, esto puede ir de violación, estupro, agresiones sexuales, como en el caso de Carla Ayala, por ejemplo. ¿Cómo se puede probar ahí el feminicidio, si es que lo hay? Pues son 3 personas las que se la llevan, la violan, la disparan, la dejan desangrar. Todos esos son criterios que están mencionados dentro de la ley. La pregunta que recientemente nos acaba de colocar Miguel Martínez, que creo que tiene relación con lo que usted ha explicado, dice, ¿será suficientemente capaz la pericia psicológica post-mortem a la mujer para poder establecer la misoginia de parte del hombre, o se necesitan otros elementos periféricos para acreditar la misma?
Sí. Bueno, otra vez, no es mi especialidad el peritaje psicológico, ni tampoco el peritaje penal, pero sí, obviamente yo creo que una investigación debe ser integral, ¿no? Por supuesto, el peritaje psicológico que se le haga al victimario, porque la víctima pues ya no es posible, es muy importante para determinar estas cosas, pero también pesa mucho la investigación que se haga de todos los factores, ¿no? El contexto social, socioeconómico, familiar, que pueda reconstruirse con pues, todas las declaraciones de conocidos, de familiares, etcétera, ¿no? Aparte de también la reconstrucción de las escenas del crimen, de la recabación de pruebas y por supuesto la valoración de pruebas, ¿no? Que hacen los jueces, que esa es la otra parte. Entonces, sí, los peritajes psicológicos son muy importantes a los victimarios, pero no. Bueno, me parece que he estado haciendo un recorrido del resto de propuestas y preguntas y comentarios, y me parece que casi pues la doctora pues ha dado respuesta a la mayoría de preguntas, están puestas en común, y bueno, vamos a quedarnos hasta acá, ¿verdad? Y agradecerle, doctora, ¿verdad?, por su simpatía hacia el Consejo Nacional de la Judicatura. Espero que no sea la primera ni la última vez que estemos aquí reunidos en esta sala virtual, que mire, para darle un dato, hemos tenido 85 personas conectadas, ¿verdad?, en la plataforma. Quiero comentarle que nuestra plataforma tiene capacidad para 500 personas, ¿verdad? Esperamos lograr un día ese número de participantes, ¿verdad? Por el momento, quiero decirle que su ponencia ha logrado romper el récord de participantes conectados, ¿verdad? Y pues gracias a Dios todo se nos ha salido bien, y bueno, agradecerle nuevamente por su participación, por su excelente ponencia en este tema, que sin duda nos hemos quedado pues un poquito cortos, ¿verdad?, porque usted mismo lo mencionaba, hay más temas o más subtemas vinculados a esta problemática, ¿verdad?, que nos envuelve ahorita en nuestro país, y de muchos casos que se están dando de forma continua, ¿verdad? Y está generando mucha alarma a nivel de administración de justicia. Doctora, le dejo un espacio para que usted haga una conclusión o cierre, ¿verdad?, de la actividad, y pues ahí finalizamos.